Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este su programa Índice Económico. Soy María Elena Vega y es un gusto saludar a Rogelio Varela. Rogelio, ¿cómo estás, muy buenas María Elena? noches. Buenas noches. Acompáñenos el día de hoy. Vamos a platicar de dos reformas que han causado mucha polémica en materia de la vivienda que pone en disyuntiva a nuestra vivienda. Acompáñenos. En septiembre pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.05% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubica en 4.58%, con lo que ligó 2 meses a la baja. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que el incremento al salario mínimo de 12% propuesto para 2025 pondrá un reto adicional al Banco Central en su lucha para disminuir la inflación. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la nueva administración tiene el objetivo de reducir la dependencia de México de las importaciones, especialmente aquellas provenientes de Asia, y aumentar el contenido nacional en las exportaciones. Recientemente se promulgaron en la capital del país algunas reformas para regular el sector inmobiliario. Vea lo que le preparamos. El gobierno de la Ciudad de México promulgó cambios regulatorios al mercado inmobiliario de la capital para garantizar el derecho a la vivienda a más segmentos de la población. La idea es poner freno a los incrementos desproporcionados en alquileres, luego que en 2023 alcaldías como Miguel Hidalgo y Coajimalpa registraron alzas de 15% en sus rentas, aunque por otra parte, en la alcaldía Benito Juárez se mantuvo la estabilidad de los últimos años con revisiones de 10% en promedio. En ese sentido, se modificó el artículo 2448 del Código Civil para que los incrementos no puedan ser mayores a la inflación que reporte el Banco de México en el año anterior al contrato. Otra medida relevante será incentivar la inversión con la idea de ampliar la oferta a razón de 70,000 viviendas al año por medio de la construcción pública, pensando en el arrendamiento asequible para personas de menores ingresos. Recientemente en la capital del país, en la Ciudad de México, se han promulgado reformas para dar más transparencia al tema de la construcción, arrendamiento de vivienda, en un proceso que busca dinamizar la inversión. Y precisamente para platicar de este tema, y le agradecemos que nos acompañe esta noche, está con nosotros Alejandro Curi, presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex. Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Alejandro, pues coméntanos, ¿en qué medida estas reformas que se están dando en la Ciudad de México van a poder, digamos, que alentar la inversión en el sector vivienda? Al principio estas iniciativas causaron un poquito de ruido, desconcierto y de ruido porque vinieron dos reformas o dos iniciativas muy cercanas una de la otra, y las dos referentes o que afectaban al sector inmobiliario de la ciudad. Hay que ponerlas en su justa dimensión y en su justa medida. La primera reforma va dirigida al Código Civil y a la Ley de Vivienda. Desmenuzándola un poco, en el Código Civil cambia el artículo 2448, en donde ponía un tope del 10% al aumento en las rentas en la ciudad. Es cierto, sí. Y para darle un sentido lógico, el gobierno hace una propuesta de ajustarlo en vez de al 10%, que es una cantidad fija, ¿sí? Ajustarlo al índice de inflación, que es una unidad variable. Claro. Una cifra que cambia de acuerdo a los movimientos económicos del país. Y que entiende tanto el que compra como el que arrenda. Exactamente, atiende a ambos lados de la ecuación. Entonces, esa es principalmente la primera reforma. Y con esta, antes de pasar a la segunda reforma, Alejandro, con esta permitiría que haya mayor orden, mayor regulación. Hay mucha vivienda hoy día, no solamente en la Ciudad de México, a nivel nacional, pero nos estamos entrando en la ciudad. Es que hay rentas por debajo del agua, hay gente que medio sabe cómo rentar y no rentar, y después esto se vuelve en una burbuja de un gran problema.
Bueno, yo creo que esa es una parte del problema y eso es lo que detecta el gobierno de la ciudad. Entendamos que el gobierno de la ciudad, su misión es atender las necesidades de sus gobernados y sus gobernados pues, son las mayorías, ¿no? Claro. Nosotros como sector empresarial estamos viendo solamente quizá un lado de la ecuación, pero para el gobierno pues tiene que gobernar para las mayorías y detecta que hay un tema en las rentas en la ciudad. Es un problema que está expulsando a gran parte de la población a irse a otras entidades o alejarse porque ya no pueden pagar esas rentas. Entonces había que hacer algo. Por supuesto. Entonces, y esa es una de las misiones principales de cualquier gobierno. Entonces, le tuvieron que entrar al tema y yo creo que esta modificación al artículo 2448 fue excelente. Y en el inciso F crean un registro de contratos de arrendamiento. ¿Para qué? Para fines estadísticos, no para fines fiscales. Nada más para saber dónde se está rentando y a qué precios, para tener un mapeo de la ciudad y saber cómo promover la construcción de vivienda para renta con un sentido social, ¿no? Claro. Para que la gente tenga dónde vivir y a precios accesibles. Y la segunda parte que nos comentabas de las reformas, esa Alejandro. vino después, 15 días después, el jefe de gobierno lanza una iniciativa para modificar la constitución política de la Ciudad de México en el artículo 3 que habla de la propiedad privada. ¿Sí? Inmediatamente pues salieron voces a decir que se acababa la propiedad privada en la Ciudad de México. Que nos iban a quitar las propiedades y que podíamos perder nuestra vivienda. Lo cual es absolutamente falso, porque, a ver, lo único que trataba esta reforma, o trata, es de armonizar la Constitución local con la Constitución federal. La Constitución federal ya habla de la propiedad privada, habla que la propiedad es originaria del Estado. O sea, sí. Y pues el Estado da la posibilidad a los particulares de acceder a la propiedad privada, pero de origen es propiedad del Estado. Y así es. A ver, explíquenos ahí, yo todavía no termino de entender. O sea, es del Estado, pero es mía por cuántos años, o no se queda o se queda conmigo. Es tuya siempre, pero vaya, originalmente la tierra es del Estado. Entonces, al convertirse en propiedad. Y además, es un derecho humano que está en nuestra Constitución, está en la Constitución de muchos países y está en muchísimos tratados internacionales que hablan sobre la propiedad privada. No la van a quitar. Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es el movimiento? ¿Cuál es el cambio? Aquí hablaba de la propiedad privada, ¿sí?, sin especificar lo que dice el artículo 27 de la Constitución Federal, que habla de todo esto que estamos diciendo que es originaria del Estado, que se puede pasar a propiedad privada, propiedad de particulares, y habla de temas como del subsuelo y de las aguas y del aire, que en donde el Estado tiene, es rector de estas, de estos elementos de la propiedad, ¿no? Entonces, lo único que hicieron aquí en la Ciudad de México, lo que propone o propuso el jefe de gobierno es que la propiedad privada en la Constitución local se trate en los mismos términos que en la Constitución federal. Así se hicieron armonizar esas dos partes. Nada más. El artículo 3 de la Constitución local dice que la propiedad privada será tratada en los mismos términos que la Constitución federal. Claro. Mientras no se modifique la Constitución federal, pues no hay ningún riesgo para la propiedad Alejandro, otro privada. tema que pues también gravita entre los habitantes de la capital, pues es esta regulación a las aplicaciones que precisamente sirven para el alquiler de vivienda o los espacios por algunos días. Yo creo que ese fue uno de los
de las críticas que el sector inmobiliario, del sector privado, el sector empresarial hizo a esas reformas, que se quedaron cortas. O sea, si bien es cierto que se intentó entrarle al tema, no le entraron de manera integral. ¿Por qué? Porque en esta reforma no tratan sobre las rentas por aplicación, las rentas a corto plazo. Al hablar del registro de contratos de arrendamiento, no especifican exactamente a través de qué modalidad, ni si va a haber sanciones para el que lo haga, que el que no lo haga. Se quedó un poco corta la propuesta. ¿Y hay alternativas? Como dicen vulgarmente, más vale una colorada que 100 descoloridas. Pues si ya se lanzaron a hacer una iniciativa de ley que en principio está bien intencionada y está bien dirigida, pues ya meter ahí todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, el sector del arrendamiento y de la propiedad. ¿Y ya hay alguna propuesta por parte de la iniciativa privada? Sí, claro. Que también se regule esto. Nosotros de manera inmediata presentamos al jefe de gobierno a través de la Secretaría. Hoy, que esa es otra, hoy existe una Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sí. Para la próxima administración se va a partir esa Secretaría de Vivienda, y una que es el equivalente, digamos, a SEDATU a nivel federal. Se va a hacer un SEDATU a nivel local que lo va a dirigir Alejandro Encinas, que es la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Urbano en la ciudad. Y se va a crear una nueva Secretaría de Agua. También, que es el tema del agua, nos está limitando muchísimo en la producción de vivienda. Pero entonces estas propuestas también las están presentando. ¿Hay buena disponibilidad para que entren en operación? El nuevo gobierno de la ciudad está muy receptivo, sobre todo que ya nuestra presidente ya anunció que este sexenio va a ser el sexenio de la vivienda. La presidenta tiene la intención de construir o de que se construyan 2 millones de viviendas durante su sexenio. Y eso es una tarea compleja. Y más en la capital del país, ¿no? Por lo que dices, el uso de suelo, el acceso a agua. En la capital del país nos limitan 2 cosas: la factibilidad de agua y el costo de la tierra. Y también lo que hemos solicitado a través del sector empresarial es la reducción de trámites y de costos fiscales y de derechos, de pago de derechos. 20 centavos de cada peso de vivienda son de derechos y de impuestos y de trámites. O sea, el 20% del costo de una vivienda. Para construir vivienda social, digamos, de 1.200.000, 1.300.000, estás hablando que a lo mejor 200,000 pesos son de derechos y trámites. Derechos. Y habrá que reciclar también, pues, la tierra en algunas zonas donde todavía es factible, pues, construir vivienda, ¿verdad? Hay mucha reserva territorial, hay mucho que trabajar. Así es. Alejandro Curi, presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex, un gusto que nos hayas acompañado. Gracias. Y nos hayas ayudado a entender estas reformas que son muy importantes, pues, para todos los habitantes de la capital. Que tengas muy buena noche, Alejandro. Muchas gracias. Encantado, muy buenas noches. Pues amigos, ya nos explicaron que no se pone en riesgo la viabilidad ni el tener derecho a una vivienda. Ya hay un poco más de calma, se explicó también. Esto es poner orden en la Ciudad de México. Habría que seguir viendo a ver cómo va a nivel nacional. Sí, por Rogelio. supuesto, Marilena, se preserva, pues, la propiedad privada que está en la Constitución, y también se regula el tema de las rentas, que es muy importante, sobre todo para muchas familias que a veces había, digamos, que cobros por arriba de la inflación. O había lugares donde en dólares, ¿no, Rogelio? Exactamente. Entonces, yo creo que estas regulaciones que acaba de promulgar el gobierno capitalino van a ser útiles para precisamente poner orden en el mercado. Pues ahí están. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Rogelio Varela, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Recuerda que el próximo miércoles aquí lo esperamos en Índice Económico. Claro está, por ADN 40.